Bien, vamos a hacer un repaso previamente de todo lo que vimos antes de arrancar con el tema nuevo. Bien, nosotros vimos, cuando empezamos vimos el concepto de ciencia, qué estudia la física, qué estudia la química. Repasamos además concepto de materia, energía, los sistemas materiales, los cambios de estado de la materia, las propiedades intensivas, las propiedades extensivas. Todo eso es tema de primero, reforzado con los temas de segundo año de físico-química. Algo habrán visto en ciencias naturales, sobre todo en sistemas materiales. Y bueno, lo que hicimos en el trabajo práctico número 1 fue, ustedes tenían una hoja donde yo les hice un resumen de la parte teórica, y después una parte de ejercitación en donde ustedes tenían que completar cosas. Por ejemplo, tenían que completar cambios de estado, tenían que clasificar propiedades intensivas y extensivas, tenían que hacer cómo se llaman los cambios de estado, de sólido a líquido, líquido a gaseoso. Esas cosas fue el trabajo práctico número 1. Después vimos la clase pasada sobre la teoría cinético-molecular, que está en la página 16 del libro, que eso lo tienen que copiar en la carpeta, el esquema que está en la página 16, el dibujo de la página 16, que ahí habla sobre la teoría cinético-molecular. ¿Qué es la teoría cinético-molecular? ¿De qué se trata? Brevemente, lo que nos dice es lo siguiente, que la materia, si la analizamos, está formada por partículas. Esas partículas, ¿sí? Vamos a imaginarnos que son pelotitas de ping-pong, y que hay una fuerza que las va a mantener unidas, ¿sí? Esa fuerza se llama fuerza intermolecular o fuerzas de atracción, que van a hacer que esas partículas se mantengan unidas. Mientras más fuerte sea esa fuerza, más unidas van a estar, menos movimientos van a tener, porque es como que están bien pegadas, y la materia la vamos a encontrar en estado sólido. Cuando esas fuerzas de atracción son más débiles, las partículas tienen libertad de movimiento, si bien están atraídas, poseen libertad de movimiento y se pueden mover de arriba para abajo y en determinados lugares. Este es el caso del estado líquido, ¿sí? Las partículas tienen una fuerza de atracción, pero son débiles. Y después hablaban de los gases, en donde estas fuerzas de atracción no existen. Estas pelotitas de ping-pong, los gases no tienen fuerza de atracción, tienen libertad de movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a imaginarnos una habitación, que la cerramos toda, ¿sí? Y en esa habitación que cerramos toda, vamos a imaginarnos que tiramos 1.000.000 de pelotitas de ping-pong. Si nosotros nos imaginamos eso, que en una habitación cerrada tiramos 1.000.000 de pelotitas de ping-pong, lo que vamos a observar es que estas pelotitas se van a mover para todos lados, arriba, abajo, van a chocar contra las paredes, contra el techo, van a chocar entre ellas, ¿sí? Va a haber en algún momento estas pelotitas se van a tocar, pero no hay nada que las mantenga unidas, no existe fuerza de atracción en el estado gaseoso, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de un encendedor, por ejemplo, el encendedor es un gas, ¿sí? Y cuando yo miro el encendedor lo veo que está líquido, no está gaseoso. Pasó de estado gaseoso a estado líquido. ¿Qué pasó que el gas que está dentro del encendedor yo lo veo líquido? Bueno, la respuesta a esta pregunta es que mientras yo más achique el espacio donde se encuentran las partículas de gases, el movimiento que va a tener esta partícula va a ser más corto y va a hacer que estas partículas estén unidas, pero están unidas porque yo achico su volumen. Recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Le achico el espacio, entonces no le va a quedar otra a estas partículas que estar muy próximas unas de otras, y entonces sí o sí pasa a estado líquido. Entonces, la teoría cinético-molecular nos explica, por estas fuerzas de atracción entre partículas, por qué el sólido es sólido, por qué el líquido es líquido y por qué el gaseoso es gaseoso. Y cómo actúan las fuerzas de atracción en los diferentes estados de la materia, ¿sí? Las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión.
Las fuerzas de repulsión son las fuerzas que van a hacer que estas partículas se rechacen. Entonces es interesante que sepamos y tengamos en cuenta la teoría cinético-molecular. Entró más gente, Antonella, Lautaro, Morena, Santiago. ¿Cuál es tu apellido, Santiago? Santiago, ¿cuál es tu apellido? Ponelo en el chat si no tenés audio. Porque te tengo que tomar lista. ¿Sos Ferreira Santiago? No sé si me escuchas, Santiago. Santiago, ¿me escuchás? Santiago, ¿me escuchás? Bueno, no te voy a poder, no te pongo el presente porque no me decís nada. No te puedo poner, no sé quién sos. Bueno, vamos a seguir avanzando con el tema, ¿sí? Si habla Santiago, avísenme porque yo voy a compartir pantalla y no veo después el chat, ¿sí? Así que alguien que me avise, porque no sé qué le pasa que no me responde, ni por el chat me responde. No dice nada. No sé quién es. Para que mando un mensaje. Bien, con el tema que vamos a empezar ahora, va a haber dos temas en los cuales ustedes van a tener mucha ejercitación, y bueno, y ahí van a tener que aplicar las matemáticas un poco, ¿sí? Esta parte de físico-química tiene algo de ejercitación con matemática. O sea, necesitamos a las matemáticas para poder hacerlo, ¿sí? Bien, vamos a compartir pantalla. Compartimos todo. Bien. Esto que está acá lo voy a compartir después en el grupo y en el Classroom, así que quédense tranquilos, que esto que vemos acá, después se los paso. Y el tema que vamos a ver, este es un tema nuevo, es el calor y la temperatura, ¿sí? Son dos hojitas, la primera hoja tiene una parte teórica y la segunda tiene la ejercitación, ¿bien? Lo que tenemos que tener en cuenta en este tema nuevo, bueno, es conocer qué significa la temperatura, ¿sí? Fíjense que dice que la temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible. Cuando hablan de magnitud es algo que una escala, una magnitud, algo que yo marco, un trazo, ¿sí? Una medida. Referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. O sea, yo voy a medir este calor por medio de un aparato que es un termómetro. Y dice después que en física se define como la magnitud escala relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. O sea, que acá podemos decir que el calor es la energía interna de un sistema termodinámico. Y la temperatura está referido con el calor medible mediante un termómetro, ¿sí? Fíjense que la diferencia entre entre calor y temperatura, o sea, si bien están relacionadas, son dos conceptos distintos. La temperatura es el calor medible, ¿sí? Y el calor es la energía interna de un sistema termodinámico. Entonces,
Ferreira, esperen que Ferreira, Santiago Ferreira, acá. Fíjense que vamos a usar tres escalas, tres termómetros. Termómetro de Fahrenheit, el de Celsius y el de Kelvin. O sea, nosotros podemos medir la temperatura usando diferentes escalas o diferentes magnitudes, que esto va a ser porque los termómetros son distintos y tienen una manera distinta de medir este calor. Entonces, tenemos a Fahrenheit, a Celsius y a Kelvin. ¿Sí? Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Y lo que vamos a tener en cuenta para medir estas escalas es lo siguiente. Los ceros absolutos. ¿Qué es el cero absoluto? Bueno, el cero absoluto tiene que ver, cuando empezaron a estudiar el tema de cómo medir el calor, lo que hicieron fue fijarse los puntos de ebullición de diferentes sustancias. O sea, el punto de ebullición es cuando una sustancia hierve, rompe en hervor, pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y después el punto de fusión, que es el punto de congelación. Generalmente se usó el agua, ¿sí? Como para poder medir tener esta escala. Y el agua sabemos que se congela en 0 grados centígrados y hierve en 100 grados centígrados, en condiciones normales de presión y temperatura, ¿sí? Estando en la superficie a nivel del mar y con la presión de una atmósfera. Si nosotros nos vamos arriba de la montaña, no sé, 1000 metros de altura, el agua va a hervir a otra temperatura porque la presión atmosférica arriba de una montaña es diferente a la que tenemos al nivel del mar, ¿sí? Entonces, dijimos que teníamos tres escalas y teníamos que ver el tema de los ceros absolutos. El cero absoluto, ustedes piénsenlo algo muy simple, como algo muy simple, que es ¿cuál es el piso? ¿De dónde arranca el cero? ¿Sí? ¿Cuál es el piso? ¿De dónde arranca? Vamos a imaginar que tenemos, perdón, pero escribo con el mouse y se me tuerce, ¿sí? De repente escribe mal. Fahrenheit se representa así, la F y el cerito acá. Celsius, así, grados Celsius o grados centígrados, es lo mismo, con el cerito ahí. Ahí está. Y Kelvin, al Kelvin no le ponen esto no se le pone, ¿sí? Se pone la Kelvin nomás. Bien, cuando nosotros medimos el cero absoluto, lo que tenemos que decir es, bueno, a ver, nosotros sabemos que el piso, o sea, cuando empieza el termómetro con el agua, ¿no? El agua a 0 grados centígrados es el punto de fusión y 100, este es el punto de fusión y este es el punto de ebullición, 0 y 100. Ahora, cuando vamos a medir en Kelvin, Kelvin arranca acá, en vez de 0 arranca con 273, ese es el piso. O sea que después hace 273, 274, 75, 76, ese sería el 0 de Kelvin. Y el de Fahrenheit es 32. O sea, arranca ahí. Si yo tuviese que comparar cuál sería el 0, el mismo valor escalar en los tres termómetros, ¿sí? Teniendo en cuenta el 0 del grado centígrado. Si yo comparo que el 0 de grados centígrados en Kelvin no es 0, es 273. Si yo tengo que comparar el 0 de grados centígrados con Fahrenheit, no es 0, arranca a partir de 32, ¿sí? Es una magnitud, cada uno en su escala le puso el valor que consideró o el estudio que hizo, el valor que le dio. ¿Sí? Cada termómetro tiene una formación, un origen distinto, ¿sí? Así que bueno, esos son los tres más importantes. Si yo miro esta imagen, voy a observar que el ser es lo mismo que le expliqué yo. Fahrenheit 32, el Celsius 0 y el Kelvin 273. Fíjense que para Fahrenheit el 100 es 212. Celsius es 100 y el 100 para Kelvin es 373, no es 100. ¿Sí? Acá tienen como lo que representa cada uno.
Entonces, ¿de qué se trata este trabajo? Este trabajo se trata de conversión de temperaturas. O sea, yo te doy una medida escalar en grados Celsius y vos la tenés que pasar o a Kelvin o a Fahrenheit. ¿Y cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer usando las fórmulas. En las fórmulas, el 273 de Kelvin dice 273,15. Bueno, no usen el coma 15. Pongan 273, ¿sí? El coma 15 no lo usen. Fíjense que, ustedes, por ejemplo, si yo le digo que pasen de Kelvin a Celsius, tienen esta hojita de fórmulas que yo no pretendo que se la sepan de memoria, pero sí que la sepan usar, ¿sí? Ustedes siempre miren esto, acá arriba el azul. ¿Qué le pido que pasen? ¿A qué le pido que pasen para usar la fórmula correcta? Si yo te digo que uses de Kelvin a Celsius, usas esta que dice Kelvin a Celsius. Si te digo de Fahrenheit a Celsius, vas a usar, busca Fahrenheit a Celsius y usas la fórmula que corresponde. Bien. La primera actividad tenemos medidas de diferentes ciudades del mundo y nosotros tenemos que poner todos los valores, ¿sí? Por ejemplo, en la Ciudad de México dice que tenemos la temperatura en grados centígrados, que es 25, y tenemos que calcular a qué equivale grados Fahrenheit y Kelvin. Fahrenheit y Kelvin, ¿sí? Entonces, yo tengo que pasar 25 grados centígrados a Fahrenheit y a Kelvin. Entonces, vamos a la primera. Esto lo vamos a borrar. Sí. Y tenemos en la Ciudad de México, creo que era México, tenemos 25 grados centígrados. Bueno, lo tenemos que pasar a Fahrenheit, ¿sí? A esos dos lo tenemos que pasar y después completar el cuadro. ¿Bien? Y después completar el cuadro. Esperen que no sé quién. Sí, silenciarlo y sacarle el video. Bien. Ahí les digo. Para que la prese quiere entrar. Pero yo estoy grabando. Ahora le digo. Bueno. Bien. Entonces tenemos que buscar la fórmula que diga de grados centígrados, ¿sí?, a Fahrenheit. Y busco la fórmula. A ver, grados centígrados a Fahrenheit. Que el grado centígrado es lo mismo, recuerden, que grados Celsius. Entonces pongo Celsius a Fahrenheit. Celsius a Fahrenheit. Entonces dice, F es igual, Fahrenheit es igual, y copio la fórmula. Fahrenheit es igual, buscan ahí, de 9 por grados centígrados dividido 5 más 32. 9 por los grados centígrados, esas C son los grados centígrados, dividido 5 más 32. Los grados centígrados son estos, tienen que poner el grado centígrado que ustedes tienen, ¿sí? Lo tienen que poner acá. Entonces ponen Fahrenheit es igual a 9 por, hago ahí el por chiquitito, los grados centígrados que tengo son 25, lo vamos a poner con otro color, porque son los grados centígrados que yo tengo que pasar. Dividido 5 más 32. ¿Sí? Y ahí
recuerden que Fahrenheit, le ponemos el circulito ahí. Ahí está. Entonces me fijo. Y acá hago 9 por 25, 9 por 25 igual, dividido 5 igual, más 32, más, me da 77, ¿sí? 77. Y ahí ya lo pasé a Fahrenheit. Acá está. Entonces acá le pongo que me da 77 Fahrenheit. Ahora tengo que buscar la fórmula que sea de grados centígrados a Kelvin, ¿sí? Entonces busco la fórmula que me diga de grados centígrados a Kelvin. Busco la parte en azulcita, ¿sí? O Celsius a Kelvin. Celsius, acuerden que lo mismo, grados centígrados, Celsius a Kelvin. Es esta. Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. Recuerden que el coma 5 no lo utilizamos, ¿sí? Ponemos 273 redondito como nos da. El coma 5, no, porque si no lo vamos a hacer con coma y nos podemos hacer lío. Entonces, ponemos la fórmula. Que los Kelvin es igual a los grados centígrados que yo tenga que pasar más 273. ¿Sí? Lo saqué de acá. Los grados centígrados más 273. Entonces, ¿cuántos grados centígrados eran los que tenía que pasar? Esto que están acá. Esto que es 25, lo vamos a poner con otro color. 25. ¿Sí? Esto. Más 273. Esto es igual a, si sumo 25 más 273 me da 298. Bien, y ahí ese sería el resultado. Y lo pongo acá, los Kelvin son 298. ¿Sí? Bien. Este si quieren le sacan una foto, no sé, como quieran, para ir, que los ayude a resolver el trabajo. En el trabajo yo quiero ver las fórmulas, ¿bien? Yo quiero ver las fórmulas. Cuando ustedes completen el valor del cuadrito, de este cuadrito, ¿ven? Acá el que hicimos recién era de México. Grados centígrados 25, Fahrenheit que daba 77 y Kelvin que daba 298. Yo quiero ver las fórmulas que hicieron para obtener los resultados que tuvieron, ¿sí? Vamos a hacer la de Los Ángeles, que es menos 10 grados centígrados, ¿sí? Menos 10 grados centígrados. Los Ángeles. Vamos a poner Los Ángeles. Los Ángeles nos da menos 10 grados centígrados o grados Celsius. Entonces, si está en grados centígrados, yo lo tengo que pasar a los otros dos que faltan. Uno es Fahrenheit y el otro es Kelvin. Y tengo que usar las mismas fórmulas, ¿no? Porque en lo que pasamos anteriormente también era de Fahrenheit a Kelvin. Entonces, miramos ahí, de vuelta vamos a la hojita de fórmula, y de Fahrenheit, de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Celsius, esta. No, de Celsius a Fahrenheit, a esta de acá. De grados Celsius a Fahrenheit. De esta a esta. Entonces pongo que F es igual a 9 por los grados centígrados que yo tenga que pasar, dividido 5, más 32. Y la otra fórmula que tengo que usar para pasar de grados centígrados a Kelvin, lo busco,
pongo Celsius a Kelvin, que es esta de acá. Celsius a Kelvin. Es esta. Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Kelvin es igual a los grados centígrados más 273. Bien. Entonces acá ya hacemos el reemplazo, porque los grados centígrados que yo tengo, acá va el frito, acá tenemos 9 por, recuerden que tenemos menos 10, o sea que está negativo. Así que ponemos menos 10, que son los grados centígrados, que es la C, lo pongo con un color, porque esto sería, reemplacé los grados centígrados por esto, ¿sí? Por los 10 de ahí. Dividido 5 más 32. Bien. Y acá, si yo tengo 9 por 10 es 90. Pero recuerden que me va a quedar negativo, porque más por menos es menos. Menos 90 dividido 5 más 32. Bueno, y acá lo que hago es la cuenta, ¿no? 90 dividido 5, 90 dividido 5 me da 18, pero me va a dar 18 negativo, ¿sí? Menos 18, porque menos por más es menos, ¿sí? En una división se cuenta menos por más. Más 32. Entonces hago menos 18 más 32. Menos 18 más 32. Y esto me da 14. Que los Fahrenheit son 14. 14 Fahrenheit. Este sería el resultado final. ¿Sí? Bien. Ahora tenemos que pasar de acá para que le vamos a poner el 14. ¿Sí? Y ahora tenemos que buscar los Kelvin. De centígrados o Celsius a Kelvin, que es esta. Que ya la busqué y es esta. Los Kelvin es igual a los grados centígrados que yo tenga, que en este caso son menos 10. Está frío, menos 10 es una temperatura fría, más 273. Entonces, cuando yo tengo un negativo con un positivo, o sea, menos 10 más 273, le saco 10 puntos a este que es más alto, ¿sí? Y me queda 263, porque le bajé 10 puntos, ¿sí? Le bajé 10. Ahí está. Y entonces nosotros acá ponemos 263, ¿sí? 263. Y ahí van completando el cuadrito, ¿ven? Acá completamos el de Los Ángeles. Y así tienen que ir por todas las ciudades. Por ejemplo, acá, 240 de Kelvin lo tienen que pasar a Fahrenheit y a Celsius. ¿Sí? De Fahrenheit lo tienen que pasar a Celsius y Kelvin. De Kelvin a Celsius y a Fahrenheit. Y así sucesivamente con todo. Vamos a hacer uno de Kelvin, el de Jerusalén. Tiene 290 Kelvin. 290 Kelvin. Tiene 290 Kelvin. Si está en Kelvin, los otros dos que tenemos que pasar es de Fahrenheit y el otro es grados Celsius, ¿sí? Entonces buscamos la fórmula que diga
De Kelvin a Fahrenheit. Creo que la fórmula es re larga. Vamos a ver. Acá está. De Kelvin a Fahrenheit. Es toda esta fórmula. De Kelvin a Fahrenheit. Kelvin a Fahrenheit. Es 9 por los Kelvin menos 273 dividido 5 más 32. Es tengo mi mente que se me borra todo. 9 por K menos 273. 9 por K menos 273. Esto lo divido por 5 y acá le pongo 32. ¿Sí? Si no me equivoco, 273, 5 más 32. Bueno, y ahí lo que hago es reemplazar este valor de K, que K significa esta K es los Kelvin que vos tenés, que ustedes tienen, los Kelvin, ¿sí? Que los tienen acá, estos Kelvin, ¿sí? Hacen el reemplazo y listo. Entonces, Fahrenheit es 9 por los Kelvin que yo tengo, los pongo en otro color, son estos, 290. 290 menos 273 dividido 5 más 32. Acá, 273 lo puse acá, el 5 acá y el 32 ahí. Entonces, vamos a hacer esta resta primero, ¿sí? 273, 290 menos 273. ¿Sí? 290 menos 273 me da 17. ¿Sí? Me da 17. Acá lo divido, lo sigo dividiendo por 5. Más 32. Entonces, los Fahrenheit, ahora hago 9 por 17 dividido 5. 9 por 17 igual dividido 5 me da 30,6. Podemos redondearlo a 31, ¿sí? Para no dejar con coma. Vamos a poner que da 31, ¿sí? 31, lo redondeo porque da 30,6. Vamos a redondearlo a 31. Más 32. ¿Sí? El 32 de acá. Hice 9 por 17 dividido 5 me dio 31. Más este 32. Y acá, 31 más 32 me da, 30 más 30 es 60. 1 más 2 es 3. Entonces 63. ¿Sí? 63 Fahrenheit. Ahí está. Y acá ponen 63. Y completan el cuadrito. Y si tenemos que pasar de siempre el Kelvin a Celsius es más corta la ecuación, siempre, porque o le sumamos 273 o le restamos 273. No hay que multiplicar ni dividir, ¿sí? Y fíjense que si pasamos de Kelvin a Celsius, buscamos Kelvin a Celsius. Esta es agarrar los Kelvin y restarle 273. Agarro los Kelvin que tengo y le resto 273, y eso va a ser el valor de los Celsius. Entonces, Celsius es igual a Kelvin menos 273. Entonces, estos Kelvin los saco de acá. ¿Sí? Los grados Celsius es igual a
290 menos 273. Y esto me da un valor de que hicimos la cuenta acá. ¿Se acuerdan? 290 menos 273 me daba 17. Ahí está. Y acá le ponemos 17. ¿Sí? Y ahí hicimos las dos cuentas. Esperen un cachito. $17. Bien, bueno chicos, esto sería más o menos lo que ustedes tienen que hacer para hacer la conversión de temperatura en los diferentes escalas o magnitudes, ¿sí? En la escala Fahrenheit, en la escala Celsius y en la escala Kelvin. Bien, y más abajo tenemos preguntas. Son preguntas, no es cuadrito. Dice, los termómetros de mercurio no pueden medir temperaturas menores a menos 30 grados centígrados. Menos 30, recuerden que tenemos el 0, y cuando baja el 0 es negativo el número, ¿sí? Por debajo de 0 es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, dice que, bueno, que los termómetros de mercurio no pueden medir temperaturas menores a menos 30 grados centígrados debido a que esa temperatura, el mercurio, Hg es mercurio, se hace pastoso. ¿Podrías indicar a qué temperatura Fahrenheit y Kelvin corresponde? Esto es fácil. Si yo tengo 30 grados centígrados, yo lo tengo que pasar a Kelvin y a Fahrenheit, porque el termómetro no puede medir, lo que te dice que el termómetro no puede medir menos 30 grados centígrados. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es, lo que me está pidiendo es que a menos 30 grados centígrados pasarlo a Kelvin y pasarlo a Fahrenheit. El punto 2, lo mismo, ¿sí? Tienen que ver. Bueno, chicos, queda menos de un minuto y se va a cortar y no quiero dejar de saludarlos, ¿sí? Porque queda un minuto y ya se corta. Esta clase está grabada, yo la voy a compartir. Igualmente vamos a seguir con este tema, no es que si tienen dudas no pueden consultar, me pueden mandar un mensaje, me pueden preguntar, pueden volver a ver la clase, ¿sí? No hay ningún problema.